En Directo América llegó el momento de hablar de economía y por ello está en el estudio ya mi compañera Daniela Blandón. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Daniela, vamos a empezar en Ecuador. En días previos a la aplicación de la llamada muerte cruzada por parte del presidente Guillermo Lasso, el tema económico cobra fuerte protagonismo. Claro que sí, pues los más desconfiados pensarán que esto no es una coincidencia. Sin embargo, los hechos indican que las 2 semanas que antecedieron a este anuncio del presidente Guillermo Lasso estuvieron repletas de anuncios en un país que se ha caracterizado por su relativa estabilidad económica. Por un lado, la reforma tributaria no es nueva. Una semana atrás había sido radicada con carácter urgente en el Parlamento de mayoría opositora y ahora puede enfrentar desafíos legales, en tanto que fue decretada unilateralmente por Lasso en el marco de este nuevo escenario político sin pasar por el trámite legislativo. Pero días antes había hecho el mayor canje de bonos por deuda de la historia para proteger las Islas Galápagos en una operación que fue aplaudida por muchos y rechazada también por otros. El país también firmó un acuerdo comercial con China hace pocos días y fue invitado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo a volver al grupo tras su salida el 1 de enero de 2020. Recordemos que en ese momento se había ido de este club tras quejarse de las cuotas impuestas por el organismo internacional con sede en Viena. Vamos a cambiar de tema, Daniela, y nos vamos a ir a Estados Unidos con uno de los temas que marca la agenda allí. Es que para este fin de semana se espera que se llegue a un acuerdo sobre el techo de la deuda. Están negociando contrarreloj, Andrés. El presidente está en Japón para participar el fin de semana del acuerdo de la cumbre del G7, aunque suspendió otros viajes y se comprometió a volver el mismo domingo para retomar los diálogos directos con la oposición. Esto dice la oposición precisamente. Nuestra deuda es mayor que nuestra economía en más del 20%. Si no hacemos nada, pagaremos más intereses en los próximos 10 años de lo que pagamos en los últimos 83. Si no hacemos nada y Dios no lo quiera, digamos un incumplimiento por culpa de Biden, es porque él ignora el problema al igual que ignoró la frontera. Le dije, señor presidente, ¿podríamos comenzar nuestras reuniones? Durante 104 días, dijo que no. Dani, una de las grandes preguntas es ¿qué pasará si hay incumplimiento desde el 1 de junio? Ya se empieza a barajar este escenario y es que ese día los 26.000 millones de dólares que ingresen por impuestos, solamente ese día no serían suficientes para cubrir los alrededor de 100.000 millones de dólares en obligaciones de gasto. Entre quienes se quedarían esperando sus cheques estarían los proveedores médicos de Medicare, que es el programa de seguro médico público de Estados Unidos para personas mayores. Los soldados tampoco recibirán pago. Después vendrían los jubilados y otros beneficiarios del Seguro Social y así sucesivamente. Unos 150 CEOs enviaron también una carta abierta a Biden expresando su preocupación por este tema. Dani, vamos a cambiar de tema nuevamente. Vamos a hablar de Rusia y Ucrania que acordaron renovar su acuerdo de granos. Pues el Kremlin ya confirmó que extendió este acuerdo del Mar Negro durante 2 meses. Inicialmente Moscú no parecía dispuesto a extender este pacto que se vencía justamente hoy, a menos que se cumpliera una lista de demandas con respecto a sus propias exportaciones agrícolas. Este jueves el gobierno de Vladimir Putin dijo haber logrado algunos resultados en las conversaciones que le habían dado ciertas esperanzas, aunque no dio detalles y sí aseguró que se deben hacer más progresos para promover sus propios intereses. Qué estúpidos fuimos al no entender que antes de la guerra vivíamos en el paraíso. Había todas las condiciones para la producción agrícola. En los últimos 2 o 3 años, hasta 2022, el precio de las oleaginosas casi se ha duplicado y el precio del trigo estaba entre 250 y 320 dólares en la tonelada. Bueno, hoy la tonelada cuesta 160 dólares. En mi opinión, esta extensión es otra pequeña victoria que puede convertirse en una derrota en cualquier momento. Si Rusia vuelve a retrasar las inspecciones de barcos e inspecciona cada barco 10 veces, retrasando todo el proceso. Y vamos a pasar a Reino Unido. Hay preocupación entre los fabricantes de vehículos. ¿Por qué? Por el Brexit, nada más y nada menos, este acuerdo a través del cual el Reino Unido salió de la Unión Europea. El fabricante de automóviles Stellantis advirtió que las plantas británicas se podrían ver obligadas a cerrar y a perder también miles de puestos de trabajo. Esto si el gobierno no renegocia el acuerdo de inmediato.
¿Por qué? Lo va a explicar el propietario de marcas como Peugeot y Fiat, pues detalló que el acuerdo actual impone aranceles de exportación a furgonetas eléctricas en Europa, hacia Europa a partir del próximo año, cuando entren en vigor estas reglas más estrictas posteriores al Brexit. Lo que están diciendo es que quieren evitarse el pago de estos aranceles. Pues todos sabemos que mayores aranceles, un mayor precio de los vehículos, y lo que dicen es que si se vuelven menos competitivos con respecto a los autos que están vendiendo dentro de la Unión Europea, sobre todo ahora que les están dando más gabelas tributarias, pues van a tener que cerrar sus puertas. Al respecto se refirió el primer ministro británico desde Japón, en donde va a reunirse con los otros líderes del G7. Es algo que los fabricantes de automóviles de toda Europa, no solo de Reino Unido, han planteado como una preocupación. Y como resultado de eso estamos comprometidos en un diálogo con la Unión Europea sobre cómo podemos abordar esas preocupaciones. ¿Y nuestra cifra del día de hoy cuál es, Daniela? Bueno, Andrés, ¿usted es creyente? Sí. ¿Y pagaría cuánto por una Biblia? No, depende. Depende de cuánto sea el monto. Depende de cuántos años tenga la Biblia. Bueno, también. Pues mire, mi cifra del día tiene que ver con los 38 millones de dólares en que fue subastada en Nueva York. Esta Biblia hebrea que están viendo ustedes en su pantalla, pues le cuento que tiene 1100 años de antigüedad. Uno de los manuscritos más antiguos y valiosos también del mundo. Se cree que el llamado Codex Sassoon fue impreso en algún momento entre los años 880 y 960. Además, Andrés recibió su nombre en 1929 cuando fue comprado por David Solomon Sassoon, quien era hijo de un magnate de los negocios judío iraquí que llenó su casa de Londres con una colección de manuscritos judíos. Vale la pena los 38 millones si los tuviéramos. Bueno, y también depende del valor que estas personas le dan a este tipo de objetos también. Y del valor que venga después, porque según estaba leyendo, esta Biblia hace unos años valía poco menos de 10 millones de dólares, hoy vale casi 39 millones de dólares por los que fue subastado en Nueva York por la casa de subastas Sotheby's. Y seguramente le aumentará el precio también más adelante. Claro, pues le va a sacar una buena rentabilidad. Daniela, nos vemos más adelante con más noticias económicas. Muchas gracias. Aquí nos vemos.